Don Guillermo ha dado una pregunta muy interesante que nos afecta a todos, sobre todo los de la oposición, y es, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? O bien, ¿qué debemos hacer si queremos que se quite al capataz? La respuesta es muy simple, estimados compatriotas y los 600 millones hispanófonos que nos escuchan. Es no hacerle el juego a Teodoro Benjamin Basso. ¿Qué significa eso para mí? La Alianza Nacional de Restauración Democrática entiende que un dictador nunca se ha sentado a dialogar con una oposición débil. Nunca. Nosotros entendemos que si le damos las posibilidades al dictador de legalizar su dictadura, nunca le vamos a sacar de ahí. Porque cuando participamos en sus llamadas elecciones, sabiendo que no tenemos ningún ápice de poder ganarlas, es porque estamos legalizando lo que él mismo dice que es el ensayo democrático. Es porque estamos ayudándole a quedarse ahí eternamente, si se quiere. Si todos nosotros unísonamente decimos no a la participación de las elecciones convocadas por Teodoro Benjamin Basso y lo llevamos a cabo, es porque hemos dado el primer paso. Pero si los unos dicen no, en esas condiciones no podemos, y los otros dicen que sí, nosotros sí que vamos a intentar, es porque no vamos a hacer nada, jamás. Y luego dicen que hay que unirse. Porque no le interrumpo. Basta solo un partido de la oposición que acuda a las elecciones teodoristas y hemos gastado toda la estrategia. No se dice que no se puede acudir a las elecciones, pero hay que acudir a las elecciones cuando uno cree que puede ganarlas. Pero si desde un principio se sabe que no se puede ganar esas elecciones, y alguna gente está afanándose ahí que no, que si elecciones legislativas, que si elecciones no sé qué, que tal y cual y todo eso, haciéndole, bailando al son de Teodoro Benjamin Basso, cuando él en repetidas ocasiones ha dicho delante de todo el mundo que yo sé por qué venís a las elecciones, porque estáis en busca de un escaño y sabes que es mucho dinero. Yo nunca dejaré de decirlo. Me pueden tirar piedras como quieran. Esto es lo que Teodoro Benjamin Basso suele decir durante la campaña electoral. Y la gente que lo escucha va y participa en las elecciones. Ganan un escaño. ¿Y qué hacen con este escaño en el Parlamento? Ni pinchan ni hacen nada. Entonces, si seguimos haciéndole este juego, es porque no vamos a poder conseguir nada. Pero si nos unimos, no todos en conjunto, aquellos que se entienden, me refiero a las fuerzas políticas, a las asociaciones y a todos, que se unan a aquellas fuerzas políticas afines para preparar unas buenas estrategias y presentarlas a la opinión, a las organizaciones internacionales, podemos conseguir quitarle al capataz, sacar la miel de la boca del asno. Pero mientras estamos con este vaivén, los unos quieren, los otros no quieren, los unos van y todo eso, es porque le estamos dando la razón a Teodoro. Esto es lo que puedo responder a esta pregunta. Carlos, sí. Don Carlos. Sí. Aquí no se habla de... Es que estás esperando que hayan unas elecciones para elaborar estas estrategias de las que hablas.
¿Hay que esperar que haya unas elecciones o es algo que hay que hacer y ya, y que se debía de haber hecho desde hace un montón de tiempo? De esto se trata, de esto estoy hablando. Yo no hablo de elecciones ni nada de esto. ¿Usted Pero tiene que esperar que haya unas elecciones para elaborar una estrategia? Pero tampoco entonces, está mal hablar de elecciones. Tampoco está mal de hablar de elecciones. Mira, lo que nosotros tenemos que exigir es que si se van a hacer unas elecciones en Guinea Ecuatorial, que sean elecciones libres, justas y transparentes. Ahora, ¿cómo conseguimos tener todo eso? Pues esto se hace hablando con la comunidad internacional. Por ejemplo, si se va a Guinea Ecuatorial para hacer unas elecciones, pues tenemos que tener ahí gente de la comunidad internacional para asegurarse de que son elecciones transparentes. Entonces, cada mesa electoral tiene que estar alguien ahí de la comunidad internacional y que se destruya, porque los que normalmente suelen estar en esas mesas son de PDG. Entonces, si nosotros, porque como lo dice don Carlos, y después no hay ninguna estrategia, solamente hablando de estrategia. ¿Pero qué estrategia hay? Yo no creo que está mal, yo no creo que está mal hablar de elecciones, porque hay que pasar las cosas de una forma legal. Y la legalidad es ir a esas elecciones, pero que sean elecciones bien controladas. Esto es lo que yo creo que hay que exigir aquí. Porque no vamos a unas elecciones y tal, después no se dice nada. Entonces, si es la política que se ha venido haciendo desde 1970 y pico, entonces no va a haber solución. Con estas, por eso yo digo que aquí la gente habla y después no ponen un proyecto a llevar a cabo para erradicar esa dictadura. Pero no podemos estar hablando si no tenemos un plan. Pero hay que hablar, se tiene que hablar de elecciones. Mira, don Carlos, usted ha estado haciendo política aquí desde 1973. Yo cuando estaba en Guinea, yo no sabía de que había un movimiento ANRD, pero sí yo sabía que había Severo Motonsa, había Mbada. ¿Por qué? Porque fueron a Guinea Ecuatorial y son la gente que se conoce ahí. Ahora bien, si ya conocemos a don Carlos, si ya conocemos a toda esa gente que está en Europa, es gracias a las redes sociales. Y ninguna política se va a hacer solamente en las redes sociales. Hay que pedir que las elecciones sean libres y transparentes en Guinea Ecuatorial. Nadie está aquí para ir a apoyar a Obiang. No, pero cuando hablamos se habla con estrategias. Pero si decimos no vamos a unas elecciones después, no hay ningún plan. Entonces nos quedamos toda la vida aquí en la diáspora, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cómo ustedes llegan a erradicar la dictadura? Y Alfonso, de esto se trata precisamente. Por eso yo he dicho que no hablo de elecciones. Y es que vamos a esperar que haya unas elecciones para elaborar una estrategia de lucha común. No, señores, esto es lo que está pasando. Porque yo sé que las elecciones siempre dividen las opiniones de la gente. Pero vamos a dejar, por eso yo he dicho que no hablamos de elecciones, hablamos qué hay que hacer, qué hacemos. No hay que esperar que hayan elecciones para hacer una estrategia. El problema que aquí tenemos es que la mayor parte de los opositores son muy activos solo cuando las elecciones están en la esquina de la casa. Es cuando ves que todos los partidos de la oposición están ahí fuertemente. Si hoy en día se habla de lo que se dice unión, es porque en este año se dice que hay elecciones legislativas. Carlos, nada más. No es verdad. Lo que tú dices, Carlos, Guillermo, es muy cierto. Lo que tú dices, Guillermo, es cierto, que se tiene que trabajar desde siempre. Desde siempre. Y lo que dice Alfonso, de que la gente no tiene estrategia y tal. Bueno, yo aquí no estoy para decir si vuestro partido tiene estrategia o no. Es que la estrategia no es algo que, como lo ha dicho Marcelino, no es aquí donde se va a venir a hablar sobre las estrategias, a hacer tal y todo eso. No, estamos aquí debatiendo, no simplemente, sino soncavando cuáles son las ideas, las opiniones de cada uno.
Y cuando Permiso. digo que el que participa en las elecciones que Teodoro Benjamin Basso ha convocado es que está legalizando la dictadura, no porque no hayan estrategias. Yo no puedo entonces empezar a decir aquí que hay que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa para sacarle. No. Tú dices que el pueblo conoce a Severo Moto, está muy bien, yo lo sé, y conoce a Andrés Moisés Mbada, también lo sé. Pero ¿qué pasó con la POC? Ganó olímpicamente las elecciones, y ¿qué dijo Teodoro Benjamin Basso a don Severo Moto? Si eres hombre, ven a por el poder. ¿Por qué se lo dijo? Permiso, Porque don Carlos. no se había elaborado las condiciones necesarias para que haya unas elecciones libres, transparentes, donde el gobierno también firma diciendo de que va a aceptar si llega a perder las elecciones. Esto es lo que se tiene que hacer. Permiso. Mira, don Carlos, yo voy a responderte un poco en relación a lo que hablas de actividad de partidos. Para decirte que en el año 2002, entre otras cosas por las que nos juzgaron aquí, fue porque habíamos el Frente de Oposición Democrática desde el año 2002.